Bendiciones, hermanos, y todos los que se conectan a este medio para poder estudiar esta lección, este desarrollo de la lección de la escuela sabática. Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este estudio, invitándoles donde están, nos puedan acompañar, vamos a orar. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Allí donde estás, quisiéramos que también te puedas comunicar tú, puedas orar, puedas pedirle al Señor que pueda grabar en tu mente cada palabra que sale de su boca. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta nueva oportunidad. Acompáñenos el día de hoy, Señor. Vamos a desarrollar esta hermosa lección con palabras adecuadas en nuestros labios, y también, Señor, abra su mente, su corazón de los que escuchan. De la misma manera, quien le habla, Señor, necesito la potestad del cielo, sea, Señor, dada a sus hijos en esta hora, para que así podamos, Señor, alimentarnos. Le pedimos estos favores, porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, y su justicia perfecta. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para la semana, la boda en Caná. Hemos estado estudiando ese momento donde nuestro Señor Jesucristo se dio como evento una boda, y Él estuvo presente ahí. Él quiso apoyar a esa familia que recién se estaba uniendo a lo que significa el matrimonio, y a través de su poder milagroso que vino del cielo, Él pudo hacer un milagro. Esa historia es relatada en el libro de San Juan. Vamos a recordar el capítulo 2 y el verso 5. Dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. La madre de Jesús estaba al lado de su hijo, y era un privilegio para ella presentarle a su hijo tal como era. Pero cuando hubo esta necesidad, la madre se dirigió a él y le dijo palabras que para él eran de impresión, porque no lo esperaba. El deseado de todas las gentes, dice, Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha simpatía con la humanidad. El Señor Jesús no comienza su ministerio haciendo algo impresionante frente a los fariseos, frente a ellos que le llevaban, pues, odio hacia él, porque él causaba controversia donde fuía. Él comenzó su ministerio en una boda, comenzó su ministerio en un matrimonio en donde esas personas se estaban uniendo para ser felices. Dice, hermanos queridos, el capítulo 2 del libro de Juan. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 2 y el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese milagro sorprendente, porque no lo esperaban también los discípulos, ni la madre, sorprendió a los discípulos. Ellos empezaron a tener fe, ellos empezaron a creer, porque de alguna manera estaban siguiendo un maestro terrenal como ellos lo veían, pero cuando hizo el milagro, vieron la potestad que resplandecía sobre él, a la potestad del cielo. Dice, queridos hermanos, que este es el principio de las señales que hizo Jesús, ¿no?
Vamos a leer el manuscrito 79 del 23 de diciembre de 1900. Cristo no se acercó, dice, a los cántaros, ni tocó el agua. Simplemente los miró, y con solo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y purificado. El Señor no necesita tocar el objeto, la persona, para que se pueda producir el milagro. El Señor Jesús solamente necesita hablar, o simplemente con el pensamiento podría ya Él hacer un milagro sorprendente. ¿Qué efecto tuvo este milagro? Sus discípulos creyeron en Él. Mediante este milagro, Cristo también dio evidencia de su misericordia y compasión. Manifestó que se preocupaba por las necesidades de los que seguían para escuchar sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Entonces, dice, queridos hermanos, que manifestó con esto su preocupación por aquellos que escuchaban sus palabras llenas de conocimiento y sabiduría. Él se preocupaba por aquellos que venían. Su trabajo no era estar de vacaciones por esta tierra. Su trabajo era salvar lo que se había perdido. Nació una pregunta para esta mañana. ¿Qué frutos espirituales produjo el milagro de Jesús en Caná? La respuesta es que sus discípulos creyeron en Él. Los frutos que produjo el Señor en esa época es que sus discípulos creyeran en Él. En otras palabras, sus discípulos, o lo que Él produjo, es que ellos tengan fe. Es importante cuando tú ves un milagro por parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo y tú crees en Él. Entonces, queridos hermanos, aquellas bodas de Caná de Galilea no era más representada a lo que tendría que suceder un día en el monte La Calavera o en el monte Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo derramaba su sangre por los pecadores y el mundo entero lo observaba, y cada uno de ellos miraba esa sangre que no era contaminada, que esa sangre venía completamente pura y esa sangre iba a limpiar los pecados del mundo. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 20 y el verso 12, te invito a buscar allí en tu Biblia, el libro de Éxodo 20 y el verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra correcta sería respeta a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús, desde que nació hasta el día que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado, en respeto a sus padres, estaba completamente en Él. Nunca faltó respeto a sus padres, porque Él era un hombre de bien, un hombre de ejemplo, y nos presenta el testimonio en el deseado de todas las gentes. Lo que dijo Él, esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba frialdad ni cortesía, dice, cuando Él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando le dijo a la madre. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. O sea, la palabra que dijo el Señor Jesús, ¿qué tienes contra mi mujer? No era una falta de respeto para ellos, era una forma de respeto más bien, a lo cual como se dirigía a su madre. Entonces menciona el testimonio que se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que Él mismo había dado. Lo que acabamos de leer, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando Él dice que tienes contra mi mujer, no es una falta de respeto. Cuando le está llamando que tienes contra mi mujer, no es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque es una forma de respeto hacia una madre y cumpliendo el mandamiento
que el quinto mandamiento está dando ya por hecho el Señor y le está demostrando que Él le da respeto a sus padres. Entonces dice, queridos hermanos, la pregunta, ¿cuál es el significado de las palabras de Cristo a su madre? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Una demostración del respeto a su madre. Una demostración del respeto a su madre. Eso es lo que se demuestra, queridos hermanos, allí con la respuesta de Cristo dado a su madre. Las bodas en Caná. Ese es el título de la lección. Y quisiéramos que poder analizarlo de una manera tan sorprendente, porque estas simples palabras que se ponen en la boca de los hombres pueden ser vida para vida. Dice el capítulo 2 del libro de Juan, el verso 9 y el verso 10. Si tienes ahí la Biblia, te invito a leerla, subráyala si es posible, y vamos a leer el capítulo 2, el verso 9 y el verso 10. Dice la palabra: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Sea la costumbre de que se servía el vino más bueno al comenzar la fiesta, y cuando se estaba terminando se servía ya el vino de segunda calidad, podríamos decir de algún viñedo que ya estaba prácticamente en segundo plano. El maestresala, el que dirigía esa fiesta, prueba el vino y se sorprende, porque ya estaba casi en la última hora, o para terminar, y de repente prueba ese vino y él se sorprende, y le llama al encargado y le dice: todo hombre, en toda fiesta que yo he estado, me han servido el primer vino de buena calidad, y luego, para terminar, me han servido el vino de segunda calidad. Pero tú haces lo contrario, sirves el mejor vino casi al finalizar la fiesta. El hombre se sorprende. ¿Saben por qué se sorprende? Porque el vino había sido hecho por el Rey de Reyes, aquel Señor de Señores. Había tocado, o de alguna manera había hablado, y su palabra es poder, y se había convertido en vino. Dice el testimonio, queridos hermanos, en el deseado de todas las gentes, en la página 122, al probar el vino que se llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes, y muy diferente de lo que se sirviera al principio de la fiesta. Pueden notar ustedes que él lo encontró diferente, porque al principio, bueno, estaba bien el vino, pero no tan bueno como el que les habían servido casi al final de la fiesta. Entonces dice, hermanos, la pregunta: ¿por qué el maestresala de la fiesta se mostró sorprendido? Porque el vino que probó era mejor que el primero. Porque el vino que probó era mejor que el primero. Cuando le sirvieron el primer vino, él lo tomó, lo disfrutó de alguna manera. Pero cuando sirvió ya para casi finalizar la fiesta, el vino resultó mejor de lo que había probado. Tremenda milagro que hace el Señor Jesús en esas bodas. Y es de resaltar, porque no era un milagro sorprendente a los judíos que estaban en contra de él. Era un milagro sorprendente en una boda, en una fiesta donde dos personas estaban contrayendo matrimonio y les estaba dando su bendición. ¿Qué hubiese pasado si es que el vino hubiese faltado? La pareja hubiese sido criticada y hasta quizás disuelto el matrimonio por falta del vino. Pero ¿qué sucede? Que el Señor bendijo ese matrimonio. Es así como también Él quiere bendecir a los matrimonios de ahora. Quiere que su sangre sea el que liberte del pecado. Quiere que su sangre sea la felicidad en el cristiano, porque esa sangre
es para libertad del pecado. Dice, hermanos, el libro de Isaías, el capítulo 65. Te invito a buscar el libro de Isaías 65 y vamos a leer el verso 8. Dice, hermanos, algo interesante. El libro de Isaías, capítulo 65 y el verso 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. El Señor menciona de ese mosto en un racimo. El Señor menciona de aquel jugo de uva, o de alguna manera menciona pues de ese zumo de uva que es de bendición. Y Él, cuando le da a su pueblo en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Medio Oriente, allá en Palestina, acostumbraban a tomar ese zumo de uva antes de que sean fermentados. Entonces, nosotros podemos dar testimonio de estos dos tipos de vino, tanto el vino fermentado como el vino no fermentado. Pero podemos mencionar en su nombre original, ¿no? A lo que corresponde el vino, que es el Yayin, y a lo que corresponde el Tarosh. De estos dos líquidos, el Yayin ya es un vino fermentado. Tarosh simplemente zumo de uva. A lo que el mundo no puede identificar o de repente separar. Creen que los dos tienen un mismo significado, o si es vino, es vino, pero los hebreos ya tenían que, como dirección, podríamos llamarle así, estos dos tipos de líquido. Tarosh, zumo de uva; Yayin, vinagre de uva o vino fermentado. Dice el deseado de todas las gentes, el vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre, pueden notar ustedes, fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y dice, no desperdiciéis, que bendición hay en él. Entonces el Señor ya nos da un ejemplo y nos dice que el zumo de uva es bendición y no deberíamos desperdiciarlo. Pero más adelante nos va a decir del otro líquido que sí es fermentado. Dice, no codicies cuando rojee, porque su proceder de este líquido sería pues peligroso para el hombre. Morderá como una serpiente, dice el sabio Salomón. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vino es un símbolo apropiado de la sangre de Cristo? El zumo de uva, jugo de uva, podemos poner la respuesta, ¿sí? El zumo de uva o jugo de uva. Entonces, queridos hermanos y amigos, hoy en día la gente pretende hacer creer de que el zumo de uva es el vino fermentado. Tenemos en las bodas de Caná, el Señor no fermentó, porque sería ilógico de que el Señor Jesús, al hacer este milagro, también lo fermentase. Y sin duda que esto no sucedió así. Ustedes saben, y ustedes pueden analizar, que el vino para fermentarse tiene que pasar días y tiene que estar en un lugar pues apropiado, cubierto, pero el Señor Jesús no demoró mucho para hacer el vino y dejarlo fermentar. El Señor Jesús hizo el vino y fue rápidamente como tenía que servirse, y es así que no corresponde a un vino ya fermentado o vinagre de uva. Entonces dice, queridos hermanos, Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 13. Te invito a buscar en tu Biblia para poder meditar el capítulo 12 de Primera de Corintios y vamos a leer el verso 12 y 13.
¿sí? Primera de Corintios 12 y 13, pero el capítulo 12, la palabra dice así. Porque así como el cuerpo es uno, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Refiriéndose a lo que el hombre ha bebido en la forma espiritual. El apóstol Pablo dice, y todos se nos dio, y a todos se nos dio, dice, a beber de un mismo espíritu. Entonces, hemos bebido nosotros la sangre preciosa de Cristo Jesús en su forma simbólica, y a todos se nos ha dado de beber. Hermanos y amigos, dice el deseado de todas las gentes, procuraba quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de sociedad. En esa época había, pues, como ahora, hay barreras de las clases. Existen clases que no soportan o menosprecian a las clases más bajas, y él quebranta las barreras, dice, a fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser un paso hacia la obtención de este fin. Entonces, el Señor Jesús da un ejemplo también en esta boda. Dice quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de la sociedad. Hermanos queridos, Él ha venido para quebrantar esas diferencias de clases y ha dicho que todos son sus hijos, ya sea a lo que ellos puedan guiarse y decir la clase que ellos puedan ser, el tipo de estudios que ellos puedan tener, pero el Señor los ve a todos como sus hijos, porque en todo el mundo vienen de un solo Padre, no vienen de diferentes padres. Entonces dice que, queridos hermanos, la pregunta, ¿cuál era el propósito de Jesús? Estar presente en las reuniones sociales, quebrantar, dice, las barreras que separan, quebrantar las barreras que separan. Ese era su propósito de asistir a esas reuniones. Y Él estaba en toda reunión que se le invitaba, porque en esas reuniones, no se malinterprete, hermanos queridos, porque muchos puedan pensar, entonces es necesario de estar en todos los eventos, en todos los compromisos. No. Esa nación solo representaba una creencia. Era la creencia de ser un pueblo escogido, y no representaban otras costumbres. Entonces toda esa nación tenía como representación a un solo Dios, y tenían pues una costumbre, y esa era la única costumbre a la cual se allegaban a ellos. Y no era como ahora, que cada uno tiene su creencia, cada uno tiene su Dios, y nosotros estamos obligados a estar en cada reunión. No. Si en este mundo todos tuvieran una misma religión, entonces sí estamos pues obligados, en otras palabras, de estar en sus reuniones, porque practican lo que nosotros también practicamos. Pero no es así. Ellos practican algo diferente de lo que nosotros practicamos, y por eso nos tenemos que separar de ellos. Entonces, llegamos a la parte final. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 18 y el verso 11. El libro de Mateo, capítulo 18 y el verso 11. Y vamos a terminar este desarrollo de la lección, invitándote pues a leer también este verso. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre había venido o ha venido a salvar lo que se había perdido. Hermanos queridos, dice el Testimonios Selectos, tomo 4, página 194. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos.
La salvación no era solamente para los judíos, de alguna manera. Comenzó con ese pueblo, con esa nación, pero la salvación se iba a expandir. Iba a alcanzar los confines de la tierra. Entonces, sobre la cruz del Calvario pagó, dice, el precio infinito de la redención de un mundo perdido. Su abnegación y sacrificio propio, su labor altruista, su humillación sobre toda la ofrenda de su vida, dan testimonio de la profundidad de su amor por el hombre caído. Entonces, cuando Él se reunió en esa fiesta, cuando Él cogió e hizo con su palabra vino, estaba dando a conocer al hombre, a la mujer, al niño, al joven, al anciano, que ese vino representaría la sangre que sería derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de toda una humanidad. Es así como el Señor también quiere que entendamos que esa fiesta tenía una representación, mis queridos hermanos, que no era cualquier fiesta como ahora. No malinterpretemos que así como el Señor Jesús iba, nosotros tenemos que estar sin ninguna razón en cualquier fiesta en este mundo. Él tenía que dar un ejemplo y un mensaje al pueblo. El vino que se convirtió, el agua que se convirtió en vino, tenía una representación de su sangre preciosa que liberta de todo pecado. La pregunta dice, ¿qué hizo el Maestro al venir a este mundo? Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Cristo vino a este mundo a poner la salvación al alcance de todos, hermanos. Y el propósito de esta lección es que nosotros debemos buscar a Cristo. No por un milagro, hermanos, sino por su amor y por la salvación que Él nos trae. Los hombres que estuvieron ahí, en aquella fiesta, no se dieron cuenta que estaban frente a aquel ser que entregaría su vida por el mundo y que esa sangre preciosa lavaría los pecados de todos los que se allegaren y creyeren en Él. Los discípulos fueron los primeros testigos que vieron lo que sucedió y que cuando derramó su sangre, después del evento que sucedió de su muerte, ellos entendieron y lo escriben de alguna manera más adelante lo que significa la sangre preciosa de Cristo. Hermano y amigo, en esta mañana, que el Señor pueda bendecirte. Y si analizas el tiempo en el que estamos viviendo, el Señor quiere comenzar a hacer un milagro en tu matrimonio, en tu vida, y quiere decirte que llegó el tiempo de preparación, llegó el tiempo de conocer la bendita sangre que liberta a todo pecador del mal. Que el Señor te acompañe en este día, que el Señor haga de tu vida un deleite, aún en las pruebas, que el Señor vea lo que necesitas. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.